Ahora, Bolsonaro no le dijo a los brasileños enamórense de Lagarde. Bolsonaro puso un ministro que dijo, Guedes, que dijo, voy a privatizar Petrobras, voy a cerrar el Banco de Desarrollo, voy a abrir el mercado para que la industria brasileña compita en el mundo. No pudo mover un papel en 4 años, no pudo. El mayor daño a la industria que le hace el ministro Guedes o Bolsonaro es una tasa de interés muy alta respecto al tipo de cambio, que es lo que lo lleva a la confrontación de Lula ahora con el Banco Central. Ahora, este llega y manda un proyecto de ley para privatizar el Banco Nación, privatizar YPF y todo un listado de privatizaciones. Ahora, ¿qué fue lo? También Bolsonaro, si recuerdan, planteó que iba a mudar la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. No pudo tampoco. Digo, ¿cuál fue el efecto? ¿Qué pasó? Las Fuerzas Armadas brasileñas, los empresarios industriales, cierta dinámica del movimiento popular brasileño que le permite a Lula volver al gobierno en una elección muy disputada. Algo hay. Y Bolsonaro en Brasil no puede salir de Brasil. Y hizo una movilización el otro día porque tiene miedo de ir preso. Digo, Macri lejos está. Macri se va a jugar al bridge, a no sé dónde. ¿Algún problema el movimiento nacional y popular argentino tiene? Y un poco lo que dice, dejemos de hablar del pulqui porque los brasileños fabrican aviones y nosotros viajamos en los aviones que fabrican ellos. Hay un tema con nosotros. Digo, estas cosas son las que yo creo que colocan al peronismo en una situación extremadamente incómoda. Extremadamente incómoda. Que se expresaron, y lo puedo decir habiendo estado dentro del gobierno, algún día voy a escribir sobre eso, en las disputas al interior del gobierno. ¿En qué contexto? Lamento que no esté Juan Gabriel, porque en un contexto internacional, que en realidad lo que define mi salida del gobierno es la discusión de cómo afrontar la guerra respecto al impacto de precios internos, o el impacto que iba a haber. En un contexto internacional, porque digo, la indulgencia que uno tiene con Menem, es decir, bueno, cuando pasó la apertura, la desregulación, las privatizaciones, el mundo iba para ese lado. Y era unipolar, y Estados Unidos... Hoy hay una fractura de crisis de hegemonía en el mundo que es favorable a la Argentina. No solo porque pone en valor la producción primaria de la Argentina, sino porque hay un bloque político, militar, económico que quiere jugar con nosotros, o que por lo menos procura acompañarnos. Con un liderazgo muy importante de Lula, digo, muy importante Brasil para la Argentina. ¿Y por qué no se aborda ese escenario internacional durante el gobierno peronista? Digo, esto es raro. Paradójicamente, el único que jugó ese partido casi más por necesidad que por convicción fue Massa en el último tiempo, cuando logra una masa crítica de fondos que vienen del SOC chino y del fondo catarí para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional, y dice hay otro prestamista de última instancia. Y ahí funcionó en los hechos empíricos la existencia de otro bloque. Pero no hubo ninguna vocación de abordar esa existencia y trabajar con ese bloque. Ni aún después del triunfo de Lula en Brasil. Digo, ¿por qué digo esto? Porque Perón tuvo el escenario de la Guerra Fría y evidentemente favoreció la reconstrucción europea, los precios internacionales, y Perón cabalgó en eso con un escenario autónomo y con una visión al final, antes del golpe brutal de la fusiladora, de que no iba a haber guerra entre Estados Unidos y Rusia y que había que buscar algún tipo de alineamiento con Occidente. Digo, eso se da a partir de la guerra de Corea, bueno, ahí
varios escritos sobre eso. Bueno, Menem tuvo el mundo unipolar, la caída del muro, una inserción subordinada. Néstor asume con la crisis que provoca el atentado a las Torres Gemelas y la emergencia de China como potencia económica, la recomposición de poder militar y económico de Rusia, la salida de la crisis para que eso no funcionara. Y hoy hay en el mundo un escenario que es favorable a la Argentina. No es cierto que no hay un escenario no favorable a la Argentina, al contrario, hay precios internacionales altos, hay un bloque político económico que está dispuesto a, digo, la mitad de las reservas son el SUA chino, porque eso tampoco damos cuenta de eso. Digo, no se abordó. En el cual Bolsonaro no puede hacerle el daño a Brasil que Macri le hace a la Argentina porque hay fuerzas internas que se lo impiden. Acá no funcionaron las fuerzas internas. O todo se agota en votar en la Argentina. Y esto viene a cuento lo que dice Hugo. No, votamos a Milei hace lo que quiere con la Argentina. Votamos a Macri y el movimiento popular no puede revertir después eso. O le cuesta mucho, o no lo intenta, porque tampoco hubo una reversión, es cierto, en favor del gobierno del Frente de Todos, que no empeoró la situación de Macri, de hecho la mejoró un poquito. Pero no revirtió el escenario que nos dejó Macri, sobre todo en el tema de deuda. Bueno, hay ciertas debilidades en el movimiento nacional y popular argentino. Y ahora, Milei resueltamente avanza, por eso digo, también hay cierto grado de indefensión en todo esto. Avanza resueltamente en romper el pacto confederal de 1994. Todos criticamos la Constitución de 1994, pero hoy nos parece maravilloso a la luz de lo que se viene. Digo, la Constitución de 1994 estableció un pacto fiscal cuyo garante era la provincia de Buenos Aires como proveedora de recursos a las provincias de menor porte. En una alícuota de coparticipación desventajosa, podríamos decir la Pampa húmeda, también Córdoba, también Santa Fe. Pero en general, lo que mantenía unida a la Argentina en ese pacto confederal era que las provincias de menor porte, con la posesión del subsuelo de sus recursos naturales, se integraban a la Argentina a partir de que la Pampa húmeda iba a ser la proveedora de liquidez y recursos. Ese esquema más o menos funcionó. Funcionó tanto, y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que fue el pedido de Alfonsín en el imaginario erróneo de que iba a hacer un movimiento socialdemócrata, que bueno, no pasó. Funcionó tanto que los presidentes peronistas, La Rioja y Santa Cruz, fuera de la Pampa húmeda, los antiperonistas de la ciudad de Buenos Aires, que le ganan la elección a dos gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Sí. De la Rúa contra Duhalde, Macri contra Scioli. Fíjense si el sistema de 1994 funcionaba. Alberto Fernández es otra cosa. Es una rara avis peronista porteño sin votos, o pocos votos, sustentado por la provincia de Buenos Aires, esencialmente con Cristina y con Massa. Ese es el esquema del Frente de Todos. O sea, evidentemente ya hay reacciones contra el pacto del 94 en el gobierno del Frente de Todos. Milei va a destruirlo. Ahora, si se rompe el pacto confederal,
y no hay proyecto de nación que lo reemplace, porque va a destruirlo porque no hay proyecto de nación que lo reemplace, porque sabe esta debilidad y está muy bueno lo que plantea Hugo para la discusión, es lo que pone en riesgo la Argentina. Porque además, si empezamos a pensar que hay provincias que son dueñas del subsuelo y se ha puesto en valor su producción primaria, bueno, pueden sentirse menos tentadas de integrar un pacto confederal. Todavía no. Ahora, Milei va a romper eso. Y en el debate presidencial, Schiaretti, con muy buen criterio y mucha lucidez, plantea otra cuestión que es la que fue abordada por el electorado: el voto contra la provincia de Buenos Aires. Porque, bueno, justamente era la pelea del pacto. Es decir, un gobierno surgido de un peronista porteño con apoyo de la provincia de Buenos Aires empieza a ser cuestionado, y se cuestiona en el debate presidencial con mucha potencia, con mucha claridad, digo, en favor de Schiaretti, que por qué Córdoba tiene un modelo agroindustrial que funciona, está bien, son 4 millones de habitantes contra 16. ¿Y por qué la provincia de Buenos Aires tiene un modelo agroindustrial conflictivo y que no funciona? Esta es una discusión que se dio, solapadamente se dio. Y todo el país en el balotaje se tiñó de violeta, excepto la provincia de Buenos Aires.